Buenos días, mi nombre es Alberto y vengo a presentarles el trabajo de fin de grado. En este caso se trata de un estudio magnetoestructural de un imán molecular de cobalto y litio. Este trabajo se realizado en el Departamento de Química Inorgánica, en el Grupo de Investigación Química de la Coordinación y Análisis Estructural, y dentro de la línea de materiales moleculares multifuncionales basados en compuestos de coordinación. Bueno, como mencionaba anteriormente, este trabajo se sitúa en el campo del magnetismo molecular, y concretamente nos vamos a centrar nosotros en el diseño y preparación de materiales moleculares con interesantes propiedades magnéticas. En estas moléculas, el momento magnético es consecuencia de un momento magnético asociado a un spin electrónico. Merecen especial atención dentro de los sistemas moleculares con propiedades magnéticas los compuestos de coordinación. Estos se caracterizan por un catión central rodeado de una serie de ligandos, unidos al mismo por interacciones débiles y que presentan una geometría concreta. Puede ocurrir que existan ligandos que unan distintos átomos metálicos, dando así lugar a compuestos moleculares polinucleares. En estos compuestos, los portadores magnéticos van a ser los electrones desapareados presentes generalmente en los orbitales 3d y 4f. Dentro de los compuestos de coordinación con propiedades magnéticas, merece especial atención hoy día las moléculas IMA. Estas se van a caracterizar por una relajación lenta de la magnetización que ocurre a una temperatura inferior a una temperatura crítica que llamamos temperatura de bloqueo. Consecuencia de esto van a poder presentar histeresis magnética a una temperatura inferior a dicha temperatura crítica. Van a presentar propiedades magnéticas semejantes a los imanes clásicos, con la diferencia de que sus propiedades van a ser intrínsecas a la propia molécula y no se van a originar por interacciones intermoleculares, como se ocurre en los imanes clásicos. Por otro lado, vamos a observar algunos efectos cuánticos cuando la temperatura se acerca al cero absoluto. Esto lo entenderemos más a continuación. Y vamos a concluir, por tanto, que estas moléculas se encuentran entre el límite clásico y cuántico. Respecto a esta molécula, decir que fue la primera donde se observó el comportamiento de molécula IMA y es conocida en el magnetismo molecular como manganeso 12C4. Como acabo de decir, el comportamiento de molécula IMA, que es causado por la reacción lenta de magnetización, va a ser posible siempre y cuando estemos a la temperatura inferior a la temperatura de bloqueo. De tal forma que, al aplicar un campo externo, los momentos de spin de la molécula se orientan en dirección al campo y la molécula adquiere magnetización. Cuando retiramos el campo externo, la magnetización queda fijada. Esto es consecuencia de la existencia de una barrera de activación térmica. De tal forma que esta barrera hace posible la relajación lenta y en definitiva el comportamiento de molécula IMA. Si la temperatura es superior a la temperatura de bloqueo, la relajación ocurre muy rápido y regresamos rápidamente a la situación inicial de equilibrio y la molécula se comporta como material paramagnético. Esta barrera va a venir descrita por la siguiente ecuación, donde podemos ver que la barrera depende del momento de pi y de anisotropía. Dado que el tiempo de relajación depende de esta barrera de activación térmica y depende a su vez de la temperatura, el tiempo de relajación podemos describirlo a través de la siguiente ecuación, que es una ecuación de Arrhenius, donde U es la barrera de activación térmica, K sub B es la constante de Boltzmann y T la temperatura. Pero incluso para una temperatura inferior a la temperatura de bloqueo, la relajación magnética puede tener lugar. Esto es consecuencia de otra serie de fenómenos, entre ellos podemos destacar el túnel cuántico magnético. El túnel cuántico magnético implica una rápida relajación de la magnetización, consecuencia de que el cambio de orientación del momento de pi ya no tiene lugar a través de una barrera de activación térmica. Este túnel cuántico va a ser causado por un desdoblamiento de los niveles fundamentales. Aquí debemos distinguir entre sistemas Kramer y sistemas no Kramer. En sistemas Kramer, este desdoblamiento es causado bien por interacciones dipolares entre las distintas moléculas presentes en la estructura, o bien por una interacción de tipo hiperfino causada por un acoplamiento spin electrónico, spin nuclear. Por otro lado, los sistemas no Kramer, este desdoblamiento es simplemente intrínseco al sistema. Para eliminar la reducción del túnel cuántico magnético, debemos aplicar un campo magnético externo. Este campo externo rompe la degeneración entre los sistemas fundamentales,
entre los estados fundamentales y ya no es posible el túnel cuántico. Existen otros procesos que conducen a la reacción de normalización a una temperatura inferior a la temperatura de bloqueo. Estos procesos son la reacción directa, rama y orbe. Todos estos procesos son térmicamente dependientes. La reacción directa implica un cambio en la orientación del momento de spin, consecuencia de absorción o emisión de un fotón de la red. La reacción rama, esta reacción ocurre a través de un estado intermedio, en este caso virtual, es decir, que no es uno de los niveles de energía cuantizados de la molécula, y también ocurre absorbiendo y luego emitiendo un fotón. En el caso de la reacción orbe, es equivalente a la rama, simplemente este estado intermedio es un estado real, es decir, uno de los estados energéticos de la estructura cuantizada de la molécula. Vistas ya las principales características de las moléculas I+, vamos a hablar un poco de las potenciales aplicaciones. Una de las más importantes es el almacenamiento de alta densidad. Teóricamente, supone el límite máximo de densidad de información, puesto que una única molécula sería un bit, donde el 0 o 1 correspondería a la orientación del momento de spin. También podemos utilizarlo en computación cuántica, donde abandonamos el bit tradicional por el qubit, donde ya no solo son posibles el 0 y el 1, sino también la superposición de los mismos. Otra aplicación es en la espintónica molecular, donde ya no solo se aprovecha la carga del electrón, sino también su spin. De tal forma que aquí tengo un ejemplo de transistor de spin molecular, donde la corriente eléctrica entre dos electrodos puede ser modulada a través de un campo magnético. Antes de comenzar con el trabajo que hemos preparado para esta ocasión, conviene destacar los antecedentes del grupo en este campo de las moléculas I+. El grupo ya había preparado una serie de complejos dinucleares de cobalto e itrio, donde el cobalto no es elegido por casualidad, sino esta elección se debe a su alto valor de anisotropía magnética, hecho muy relevante, pues la barrera de activación térmica, como vimos, depende de la anisotropía. Estos complejos dinucleares preparados, sobre estos complejos dinucleares preparados, se iba modificando el ligando puente, por todo esto que vemos aquí. El hecho, esto pretendía modificar la distorsión trigonal que aparecía sobre la geometría estadística del cobalto, para estudiar cómo varía con ella la anisotropía o la relajación magnética. Al realizar medidas de susceptibilidad magnética se observa que para estos dos ligandos puentes no aparece comportamiento de molécula I+, incluso aplicando un campo externo. Esto se debe a una fuerte interacción intermoleculares que causan un rápido túnel cuántico magnético y, en definitiva, la desaparición del comportamiento de molécula I+. Debemos recordar que el cobalto es un sistema no Kramer, donde las interacciones intermoleculares son una de las principales causas de que aparezca túnel cuántico magnético. Como conclusión de estos complejos dinucleares de cobalto e itrio, se obtiene que la distorsión trigonal sobre la geometría estadística del cobalto disminuye la anisotropía. Por otro lado, altas interacciones intermoleculares enmascaran el comportamiento de moléculas I+ sobre estos complejos dinucleares, lo que implica la necesidad de una dilución para observar comportamiento magnético, es decir, para que se puedan realizar medidas de susceptibilidad magnética en campos alternos y estáticos, y por otro lado que se deduce un mecanismo de relajación tipo rama de forma principal, hecho que veremos con más detalle en la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta estos antecedentes del grupo, nuestros objetivos para el trabajo fueron los siguientes: síntesis y caracterización del ligando, síntesis y caracterización del complejo, y en especial de las propiedades magnéticas de complejos tetranucleares cobalto y itrio, realización de cálculos teóricos, para apoyar estos resultados experimentales, en especial de anisotropía, y finalmente determinar el tipo de mecanismo por el que tiene lugar la relajación magnética en nuestro complejo y comprobarlo con el que tiene lugar en los complejos dinucleares ya observados. Comenzando ya a tratar el trabajo experimental realizado, voy a comenzar con la síntesis y caracterización del ligando. Este ligando fue sintetizado utilizando como disolvente metanol en unas condiciones de reflujo a 8 horas en una estequiometría 1,2,2.
uno de esta triamina, dos de 2-metoxi 4-metilfenol y dos para formaldehído. La caracterización de este ligando tuvo lugar a través de análisis elemental, así como espectroresonancia magnética nuclear de protones. En ambos casos, los resultados muestran una síntesis satisfactoria del ligando. Continuando con el trabajo experimental, vamos a ver la síntesis del complejo tetanuclear de cobalto o itrio. La síntesis la vemos en esta pantalla, donde utilizamos las sales de nitrato de cobalto, nitrato de itrio, utilizamos como base trietilamina, y como para la incorporación de anión carbonato a la estructura, vamos a utilizar carbonato de sodio. Toda esta reacción tiene lugar en metano en esta estequiometría. Este fue el procedimiento por el que obtuvimos mayor rendimiento, concretamente un 70%. La caracterización de este complejo va a tener lugar a través de un espectro infrarrojo, así como de un análisis elemental y de una difracción de rayos X, la cual mostraremos a continuación. En este espectro infrarrojo se pueden ver un complejo dinuclear preparado anteriormente, el complejo tetanuclear, así como el ligando. A primera vista podemos ver una principal diferencia, es que estas bandas a 2800 no aparecen en ambos complejos. Y esto es consecuencia de que desaparecen las uniones nitrógeno-hidrógeno. Esto es así porque el ligando se encuentra de forma cis-serio, es decir, este grupo feno se encuentra en forma de fenosis y estos grupos amino en forma de sales de amonio. Cuando ya nos centramos en los complejos, podemos ver que aparecen dos bandas muy importantes y que se diferencian, y en las cuales se diferencian el complejo dinuclear y tetanuclear. Estas bandas aparecen a 1350 y 1550. Estas bandas son características del enlace CO del anión carbonato, es decir, el anión carbonato se encuentra presente en el complejo tetanuclear. Continuando con la caracterización estructural del complejo, aquí podemos ver la estructura cristalina del tetrámero, obtenida por difracción de rayos X. En esta estructura se puede apreciar que el tetrámero es centrosimétrico, donde los dímeros se encuentran unidos por aniones carbonato puente. En cada dímero, el cobalto 50 se coordinado, donde los ligandos adoptan una disposición geométrica de tipo octaédrico. Cada cobalto se va a encontrar unido a 3 nitrógenos y 3 oxígenos, en una disposición de isomería geométrica FAD. Cada itrio se encuentra en una coordinada con 9 oxígenos. Esto es consecuencia del mayor carácter osófilo del itrio sobre el cobalto. De esta estructura también se concluye que el cobalto presenta una geometría octaédrica distorsionada, tal como arrojan estos valores, obtenidos por este programa de eluidización estructural, y por otro lado que la distancia cobalto-cobalto intramolecular, que es de 8 a 28 astros, es demasiado grande para que puedan aparecer interacciones, de tal forma que no va a ser necesaria una dilución magnética. Terminada ya la caracterización estructural del complejo, vamos a pasar a la caracterización magnética. Comenzamos realizando medidas en campo estático de susceptibilidad magnética, es decir, aplicamos un campo, variamos la temperatura y vemos cómo se modifica la susceptibilidad. Aquí vemos representada la susceptibilidad magnética por la temperatura frente a la temperatura. De esta gráfica se obtienen dos conclusiones. Existe una contribución orbital al momento magnético y por otro lado, el cobalto se encuentra en un entorno octaédrico distorsionado. Esto se respalda en un valor a temperatura alta mayor al esperado y por otro lado, en que aparece una caída rápida de la temperatura. Una caída rápida de susceptibilidad magnética a partir de unos 80 Kelvin. Esto es consecuencia de un acoplamiento espiro-órbita causada por la contribución orbital, hecho que vamos a ver a continuación. Este comportamiento magnético puede ser cualitativamente interpretado sobre la base de la geometría del ion cobalto más 2 en el complejo. El estado fundamental es un estado triplete que al sufrir una distorsión trigonal se desdobla en un término doblete excitado y un término fundamental que a su vez por la distorsión rómbica vuelve a desdoblarse
Y como consecuencia del acoplamiento spin-órbita que ocurre por la contribución orbital de la que hablábamos anteriormente, cada uno de estos términos se va a desdoblar en un doblete de Kramer, donde la diferencia entre el estado fundamental y el primer estado excitado se corresponde con 2 veces el parámetro de anisotropía axial. Bien, al aplicar un campo externo, estos dobletes de Kramer se van a desdoblar y al ir disminuyendo la temperatura, la población entre estos niveles se va a modificar y va a justificar la caída en la susceptibilidad magnética de la gráfica anterior. Cuando utilizamos los datos experimentales obtenidos y el hamiltoniano obtenido de este modelo teórico, el ajuste de este a los datos experimentales nos va a permitir obtener datos experimentales de anisotropía axial, ecuatorial y constante giro magnético. Corrijo, anisotropía transversal. Para reafirmar el valor de los parámetros obtenidos, vamos a realizar espectros de HFPR, resonancia paramagnética electrónica de alto campo, así como cálculos teóricos. En estos espectros realizamos la comparación del espectro experimental con el simulado para un valor de anisotropía positiva y negativa a distintas temperaturas. En ambos casos podemos apreciar que el espectro experimental coincide o se asemeja al de anisotropía positiva. Por tanto, concluimos que la anisotropía es positiva para este complejo, hecho que concuerda con el resultado obtenido experimentalmente anterior. Por otro lado, no podemos determinar el valor de este parámetro a partir de estos espectros, consecuencia de un valor demasiado alto. Realizando cálculos teóricos, obtenemos un valor de unos 80 centímetros menos 1 para el parámetro de anisotropía. Así es. Valor más grande que el obtenido experimentalmente, que rondaba los 38 centímetros menos 1. Esto no debe sorprendernos, puesto que los parámetros calculados a partir de cálculos teóricos siempre se sobreestiman. Sin embargo, sí que nos está indicando este valor obtenido a partir de cálculos teóricos que D tiene un valor positivo y alto. Realizando una representación de este parámetro frente al grado de concordancia con una geometría octaédrica, podemos concluir que a medida que aumenta la distorsión sobre la geometría octaédrica, disminuye el parámetro de anisotropía. Hecho relevante si tenemos en cuenta que la barrera de activación térmica depende de este parámetro D. Por tanto, concluimos que nuestro complejo tetranuclear presenta un valor de anisotropía alto, positivo, y consecuencia de ello una alta barrera de activación térmica. Continuando con la caracterización magnética, procedemos a realizar medidas en campo alterno. Esta la vamos a llevar a cabo para determinar el comportamiento como molécula imán de nuestro complejo. Cuando realizamos medidas de susceptibilidad magnética a diferentes frecuencias y temperaturas, nos damos cuenta de que a campo cero no presenta susceptibilidad. Nuestro complejo es toda consecuencia de que la relajación magnética ocurre rápidamente, consecuencia de un túnel cuántico magnético. Por tanto, vamos a necesitar en todos los casos que realicemos medidas la aplicación de un campo externo. Dicho esto, procedimos a buscar el campo de externo óptimo. Esta gráfica nos muestra que este campo óptimo se encuentra de 0 a 1 Tesla, consecuencia de que la relajación se hace máxima a este valor de campo y que a partir de 0,1 Tesla la susceptibilidad magnética no se incrementa notablemente. Bien, ahora vamos a estudiar los mecanismos que dependen de la temperatura. Estos van a ser el mecanismo de reacción tipo Orbach, el cual viene descrito por una ecuación tipo Arrhenius. Van a ser también Raman y directo. Túnel cuántico magnético no depende de la temperatura y por tanto aparece como una constante. Y por tanto actúa como una constante. El ajuste de la ecuación tipo Orbach sobre los datos experimentales en una gráfica donde se representa el neperiano de tiempo de relajación frente a la inversa de temperatura nos da un ajuste especialmente bueno a altas temperaturas. De dicho ajuste se obtiene la barrera de energía de activación térmica. Esta barrera podemos ver que es inferior a la diferencia de energía mínima entre el estado fundamental y el primer estado excitado. Por tanto, la relajación magnética no puede tener lugar a través de un estado real y por tanto el modelo tipo Orbach
no es posible. Esto implica que la relajación magnética va a tener lugar a través del proceso Raman directo y túnel cuántico magnético. Del ajuste de esta ecuación sobre los datos experimentales, que se ajusta perfectamente, se obtiene la contribución de la relajación tipo Raman sobre total. Realizando ya una representación individual de cada uno de estos procesos de mecanismo de relajación, se observa experimentalmente que el mecanismo de relajación tipo Raman es el predominante. Por tanto, concluimos que nuestra molécula presenta el comportamiento de molécula I como consecuencia de la relajación, de que presenta una relajación lenta de la magnetización, y que esta relajación va a ser consecuencia de un mecanismo tipo Raman principalmente. Antes de continuar con el mecanismo de relajación, debemos concluir, por tanto, que como consecuencia de las medidas de campo continuo en campo estático, hemos determinado parámetros magnéticos de nuestro complejo, isotopía axial, transversal o constante giro magnético, y que como consecuencia de medidas en campo alterno, hemos concluido que nuestro complejo presenta comportamiento de molécula I, es decir, presenta una relajación lenta de la magnetización, siempre y cuando aplicamos un campo magnético externo. Optimizado el campo de medida, procedemos a la realización de susceptibilidad magnética frente a la temperatura y la frecuencia. En ambos casos, podemos observar la presencia de máximos, lo cual es indicativo de que nuestro complejo tetranuclear se comporta como una molécula I, es decir, que presenta un tiempo de relajación de la magnetización lenta. Bien, dicho esto, procedemos a nuestro siguiente objetivo, que es determinar el mecanismo por el que tiene lugar la relajación magnética de nuestra molécula I. Para comenzar, estudiamos los mecanismos que dependen con el campo magnético aplicado. Son túnel cuántico magnético y proceso directo. El proceso directo domina a altas temperaturas, túnel cuántico magnético a bajas temperaturas. Bien, realizando un ajuste de los datos experimentales sobre esta ecuación, obtenemos estos parámetros, que nos van a proporcionar la contribución de cada uno de estos mecanismos sobre el proceso de relajación total. Hecho importante, como veremos a continuación. Y bueno, llegamos así a las conclusiones. Si ustedes quieren, se lo puedo leer o hacer un resumen de lo más importante.